Amén. Cuando allá se pase lista, mi nombre llamen, yo quiero responderme aquí, Señor Jesús. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Feliz sábado. Estamos casi en las últimas horas del santo día del Señor. Pero vamos a tener una lectura bíblica antes de comenzar con este tremendo tema que Dios nos ha confiado en su palabra. Nos dice de la siguiente manera la lectura bíblica de esta tarde, noche. La encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, nos dice de la siguiente manera: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de cuáles cosas se está acercando. Parte de eso es lo que vamos a estudiar en este tema, mis queridos hermanos, titulado 10 preguntas, acerca del milenio. Mis hermanos, postremos nuestros rostros y oremos así como estamos. Amante Padre, Señor, gracias por este tremendísimo sábado que nos dices, Señor. Gracias porque nos permitiste ir a la iglesia, disfrutar en tu santo día con los hermanos, nos permitiste aprender más de tu palabra, nos permitiste congregarnos, Señor. Gracias te damos por ello, Padre. También te queremos pedir que tú seas el centro de lo que vayamos a estudiar ahora, Señor, y que te quedes con nosotros hoy, mañana y siempre, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Quiero saludar rápidamente a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. También a las personas que nos acompañan hoy de la iglesia de Newark. Para mí es un placer que estén con nosotros en esta sociedad de jóvenes. Bien. Sin más preámbulos, vamos a lo que venimos, mis queridos hermanos. Vamos al tema. Compartir la pantalla. Vamos a lo que venimos. 10 preguntas acerca del milenio. 10 preguntas. La pregunta del $1.000.000 para comenzar este tema tendría que ser la siguiente, y creo que es la pregunta que todos nos hemos hecho una o varias veces en nuestra vida. ¿Qué es el milenio? Es la primera pregunta que deberíamos de hacernos para comenzar a abordar este tema. Y de hecho, con esa misma pregunta es que vamos a comenzar. ¿Qué es el milenio? Bueno, la palabra milenio como tal no se encuentra en la Biblia, así, literalmente escrita, milenio. No se encuentra literalmente así, pero por los indicios y por las características que presenta bíblicamente, se ha llegado a la conclusión de que milenio o 1000 años es lo mismo, porque están haciendo referencia al mismo periodo de tiempo. La palabra 1000 en griego o en hebreo chilia solo aparece en el Nuevo Testamento en 11 ocasiones. Interesante, 6 de ellas en el capítulo 20 de Apocalipsis. 6 de 11 en el capítulo 20 de Apocalipsis. Tremendo. 2 veces aparece en 2 ocasiones en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, que nos dice: delante del Señor un día es como 1000 o chilia años o milenio, y 1000 años es como un día. Bien. Las otras 3 también aparecen en el libro de Apocalipsis. El número de versículos con que podemos comparar la palabra 1000 en el Nuevo Testamento para poder determinar correctamente el significado es algo así como limitado. ¿Por qué se dice que es como limitado? Porque 6 de 11 ejemplos solo se encuentran en el capítulo 20 de Apocalipsis. Por eso se ve como un poco limitado, pero en realidad no lo es, porque evidencias hay de más. Por ello, necesitamos regresar a la Septuaginta, a la traducción del griego del Antiguo Testamento, traducida del hebreo aproximadamente. Veamos qué nos dice. Es la misma palabra, chilia, cronia o millennium, o milenio o 1000 años. La palabra 1000 aparece 504 veces en la Septuaginta, donde es traducida de la palabra hebrea elef, que simplemente significa 1000. Nunca se refiere a otro
tipo de número imaginario, ni significa una cantidad indefinida. Cada vez que aparece la palabra elef, está haciendo referencia a mil, no a una cantidad indefinida. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que lo vamos a ver más adelante, porque esto es tan importante. Bien, la Septuaginta solamente traduce esa palabra literalmente y conlleva el mismo significado. Ahora bien, hay casos donde el contexto dirá miles en el plural. Y desde luego, eso, por definición, es indefinido, porque si yo digo miles, no me estoy refiriendo a una cantidad específica, solamente estoy diciendo miles. Pero donde sea que el texto se refiera a mil o elef, está haciendo o está hablando en un sentido literal que son mil. No es algo indefinido, sino que es específico. Ahora bien, ya tenemos más o menos el contexto de la palabra milenio. Ahora bien, ¿cuál es la segunda pregunta? Si ya sabemos qué es un milenio o qué significa, o cómo poder interpretar esto. Esto de milenio, ¿cómo yo lo puedo interpretar? Existen tres interpretaciones para este periodo de tiempo, mis queridos hermanos. Interesante. El aminelismo es la primera interpretación que se usa para esto. El postmilenismo y el premilenismo son tres interpretaciones. Ahora bien, vamos a interpretar estas tres interpretaciones, o no interpretarlo, sino vamos a ver qué significan cada una de ellas. Vamos a comenzar por el primero, el aminelismo. El aminelismo niega la existencia de un milenio literal, o sea que la palabra elef en cuanto al aminelismo no se traduce como debería de traducirse, sino que es algo que no se toma literalmente. Así. Miren qué problema ya tenemos si partimos desde esta base. Ese concepto fue popularizado por San Agustín desde el año 354 hasta el 430, sin razones exegéticas. Lo subrayé aquí, le puse una línea abajo, sin razones exegéticas, mis hermanos. Y vamos a ver por qué San Agustín popularizó esta creencia de un milenio que no literal, sin razones exegéticas. A la primera resurrección se la considera como el nacimiento de la fe o el bautismo, la resurrección de los muertos, la cual dará inicio al milenio. San Agustín la popularizó y la Iglesia popular también, de que es la resurrección como nacimiento de la fe o el bautismo. También se dice en el amilenismo, un segundito por aquí, también se dice que en el amilenismo, la idea de un milenio se enseña simplemente como el periodo que ahora vivimos en la Tierra, o sea que ya estamos prácticamente en el milenio si partimos de la interpretación del amilenismo popularizada por San Agustín. Jacqueline, bienvenida, feliz sábado. Ya partimos. Gracias, gracias. Amén, amén, amén. Amén. Un placer que esté con nosotros, Madre Jacqueline. La idea de un milenio se enseña simplemente como el periodo que ahora vivimos en la Tierra. Óigame, ya cómo está sacando esto de contexto el cardenal o el sacerdote San Agustín. Eso viene desde el año 357, mis queridos hermanos, después de Cristo. O sea que ya estamos viviendo en un milenio. Pero si eso se comenzó a popularizar desde el año 1300, no, desde el año 354 hasta el 430 se comenzó a popularizar eso, entonces en el año 1430 ya deberíamos de haber terminado el milenio. Si lo tomamos literalmente, así como San Agustín y la Iglesia Popular lo toma. Y no solamente eso, que se interpreta como un símbolo del triunfo del cristianismo entre el primer y el segundo advenimiento de Cristo. Tremendo. Y del gozo de supuestas almas de difuntos salvos que ahora reinarán
con Cristo en el cielo. Este método de interpretar conocido, conocido como alegoría consiste en especulaciones que el mismo autor nunca había conocido. Por eso subrayé aquí arriba que San Agustín popularizó esta creencia del amilenismo para poder interpretar el milenio sin razones exegéticas, mis queridos hermanos. ¿Cómo se va a creer que el milenio es el periodo en el cual estamos viviendo aquí en la Tierra? Terrible interpretación, terrible. No solamente eso. Para los amenitas, o las personas que creen en el amilenismo, Cristo regresará en forma directa y catalítica, no iniciando un reino de 1000 años, sino una nueva era en la tierra, seguida del juicio final y la eternidad. O sea que esto que está hablando Apocalipsis o esto del milenio es algo que no será literalmente. Para el evangélico George Lapp, este fue un evangélico muy conocido en el siglo pasado, estudió en la Universidad de Harvard, también cursó en el seminario se me fue el nombre del seminario, pero fue en California, muy reconocido teólogo de ese tiempo. Él dice que los primeros antiminelitas despreciaban la interpretación natural del Apocalipsis, no por razones exegéticas, ni un cuidadoso estudio de la palabra de Dios, porque creyeran que el libro no enseñaba un milenio. No era por eso, no era porque no estudiaban la palabra, sino porque no le gustaba la doctrina minelita o del milenio. Interesante. Es lo mismo que hizo San Agustín, sin una exégesis de esta doctrina, sin un exégesis de esta creencia del milenio, solamente la creyó y la popularizó de una manera alegórica, no de una manera bíblica. Y no solamente eso, vamos a ver la segunda manera de interpretar el milenio, que es el posmilenismo. Este es sumamente interesante y es más popular en el mundo cristiano completo. La primera es en el mundo católico, que se ve más mayormente, pero esta es a nivel de la cristiandad completa, a nivel mundial. Esta otra manera de interpretar el milenio. Vamos a ver qué nos dice. A su vez, el grupo postmilenita coloca erróneamente la segunda venida de Cristo después del milenio, óigame, que después del milenio es que va a venir Cristo, mis queridos hermanos. Su concepto es semejante al amilenismo, lo que vimos anteriormente, pero hay una diferencia básica entre los dos. Para el postmilenita habrá un reino terrenal en el periodo denominado milenio, que no será necesariamente de 1000 años literales. Interesante esto. Habrá un reino terrenal aquí de 1000 años, que Cristo va a venir a morar aquí en la tierra de 1000 años, pero no solamente de 1000 años. 1000 años ellos lo utilizan de otra manera, haciendo referencia a que es un periodo de tiempo largo, no realmente de 1000 años. Seguimos leyendo. Después del siglo XVII, los postmilenitas creían que la predicación del evangelio y las reformas sociales extenderían el reino de Dios y el mundo se cristianizaría, gradualmente se convertiría y habría un gran periodo de justicia y paz, y Cristo regresará al final de este periodo. Es lo mismo que se predica hoy en día en la cristiandad completa, mis queridos hermanos, y en el catolicismo también, en el mundo, hasta en el mundo no cristiano se predica esto mismo, de paz y seguridad, y que todo el mundo se va a convertir, y que todo el mundo va a aceptar a Cristo Jesús, y que habrá un periodo de justicia y de paz, y Cristo regresará al final de este periodo. Eso es lo que se predica, incluso los políticos a nivel mundial. Todo esto yo lo estuve
predicando de los 17 objetivos sostenibles de la Agenda 2030 hace como 2 años allá en la iglesia de Newark, más o menos, y vimos que el último objetivo de la Agenda 2030 era hacer un tiempo o años de justicia y de paz, pero haciendo o queriendo implementar una justicia de paz y una justicia y paz sacando a Cristo de su entorno o de sus ideas. ¿Cómo el mundo va a tener justicia y paz si están sacando al autor de la justicia y la paz, que es Cristo Jesús? Mis queridos hermanos, imposible que esto suceda en este mundo, imposible, y lo vamos a ver ahora bíblicamente. Se comprobó que el optimismo postmilenita era exagerado, pues las dos guerras mundiales y la llegada de la era nuclear convencieron a muchos de ellos que la sociedad no mejorará. El mismo mundo le abrió los ojos desde el siglo XVII a estas personas con la guerra mundial y con todo lo que estaba sucediendo de que esto no iba a mejorar. Y muchos milenitas chasqueados volvieron a la opción del aminelismo, o sea, que se volvieron para atrás, la otra creencia de San Agustín. Salieron de Guatemala para Guatepeor, se podría decir, con la misma creencia errónea del posmilenismo y el aminelismo. Y no solamente eso. Tercera pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia concerniente al posmilenismo? Veamos qué nos dice la Biblia. Algunas profecías del apóstol Pablo contrarian claramente ideas posmilenitas. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5, a ver qué nos dice Pablo acerca de esto, de esta teoría, a ver si es bíblica. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿cuáles son esos postreros días, mis queridos hermanos? Estos que estamos viviendo, estos son esos postreros días. ¿Y por qué yo digo eso? El contexto nos los revelará. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Versículo 13 nos dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Vemos que el apóstol Pablo tira por tierra esta idea del posmilenismo, de que habrá una paz de estos 1000 años y que habrá justicia y que todos se convertirán y que todos van a buscar a Cristo, donde Cristo mismo dice en su palabra que los perdidos serán como la arena del mar, que estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la salvación y son pocos los que por ello entran. Más angosta y espacioso es la puerta que lleva a la perdición y son muchos los que por ello entran, mis queridos hermanos. Contraria totalmente a la palabra de Dios, esta idea del postmilenismo y del aminelismo, que hoy en día se creen en la cristiandad completa, por hacer una excepción de 2 o 3 grupos o religiones que no creen esto, mis queridos hermanos. ¿Y por qué esto se ha difundido tanto, a pesar de que la Biblia contraria todo esto? Porque el ser humano le gusta más optar por el populacho que por la razón. El ser humano no le gusta ir en contra de la corriente, sino le gusta dejar que la corriente lo lleve a donde la corriente lo quiera llevar. Y eso es lo que sucede hoy en día, mis queridos hermanos. No solamente eso. Estas profecías están de acuerdo con la profecía de Cristo referente a la situación moral en los últimos días de la historia. Lo mismo que acaba de decir Pablo en Timoteo, lo mismo lo dice Jesús en los evangelios, mis queridos hermanos, que también tira por tierra estas ideas del postmilenismo y del amilenismo. Mateo 24, 37 al 39 nos da indicios o nos da la clave para esto. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que no se entiende de esto? Aquí te está diciendo que habrá paz en la tierra. Te está diciendo que todos van a aceptar a Cristo Jesús. Te está diciendo que todo será amor y no habrá guerra ni nada por el estilo. Aquí te está diciendo que será como en los días de Noé. Para eso tendríamos que irnos a Génesis, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, para que podamos ver la condición que estaba el mundo en ese entonces, mis queridos hermanos, que ahora como está el mundo, está peor que en los días de Noé. Solamente basta con mirar algunas de las noticias o mirar algunos titulares o cualquier cosa en las redes sociales para que veamos cómo está la degradación social hoy en día, mis queridos hermanos. El mismo Jesús nos sigue diciendo en Lucas capítulo 17, versículos 26 al 27, de la siguiente manera: como en los días de Noé, haciendo lo mismo, a la misma referencia que hizo Mateo, lo hace también en Lucas, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, mis queridos hermanos. Terrible. Lucas, el mismo capítulo, el versículo siguiente, los versículos siguientes nos siguen diciendo eso mismo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Más claro de aquí, mis hermanos, ni el agua. ¿Cómo el posmilenismo va a decir que habrá 1000 años de paz o que habrá un tiempo de paz aquí en la tierra y que todo será paz y prosperidad, donde Cristo nos dice que el mundo estará así como Sodoma y Gomorra, y lo vemos hoy en día en cuanto a todo lo que se está implementando, todas estas leyes para desconstruir la sociedad, para desconstruir al niño desde que nace y convertirlo en títere, convertirlo en algo que él no es, forzarlo a que tome decisiones en contra de su voluntad, que aparentemente parecen que no es en contra de su voluntad. Desde la niñez, desde la escuela, se le enseña al niño a ser homosexual, tristemente, en este país y a nivel mundial. Por eso Cristo nos dice que así como Sodoma y Gomorra serán los tiempos en los cuales iba a venir Cristo Jesús, mis queridos hermanos. La degradación moral iba a estar terriblemente mal, por no utilizar otra palabra. Y no solamente eso. Vamos a ver la tercera interpretación de este asunto o de este periodo o este tema titulado el milenio. El premilenismo es la tercera interpretación de este periodo de tiempo. Finalmente, la tercera posición referente al milenio, llamada premilenismo, como una posición correcta a la segunda venida de Cristo, es el inicio de los 1000 años. A propósito, los primeros cristianos y los padres de la iglesia de los primeros 3 siglos eran premilenitas. Interesante, de hecho. La iglesia adventista, esta es la posición que utiliza para poder interpretar los 1000 años o el milenio, tanto en el cielo como en la tierra. Lo vamos a seguir viendo más adelante. Esta es la posición por la cual comenzaron los padres de la iglesia de los primeros 3 siglos y tenían una interpretación perfecta de la segunda venida de Cristo porque se basaban en lo que dice la Biblia, no en lo que dice la mayoría, porque la mayoría nunca ha estado con Dios, lastimosamente, mis queridos hermanos. Pero a partir del 4º siglo prosperó el amilenismo con San Agustín. Esto lo vimos que comenzó en el año 354 hasta el 430 por el sacerdote San Agustín, hasta hoy en día que prevalece todo eso. Pero no solamente eso, que el premilenismo revivió significativamente a partir del siglo XVII entre algunos protestantes. Interesante que Dios siempre ha tenido pueblo en todos los lados, que a pesar de que se hayan propagado teorías
y falsas interpretaciones de la palabra de Dios, Cristo Jesús siempre ha perseverado o ha perseverado personas, ha mantenido personas firmes en lo que creen y no se han dejado mover rápidamente o fácilmente por vientos de doctrinas contrarios a la palabra de Dios. Dios siempre ha tenido pueblo, mis queridos hermanos, remanente en el protestantismo que siempre ha optado por un así dice Jehová antes que optar por un así dice los hombres. Tremendo, tremendo, mis queridos hermanos. No solamente eso. Actualmente, evangélicos premilenitas se dividen en dos grupos básicos. Hay evangélicos que son premilenistas también, pero hay un problema, que se dividen en dos grupos básicos: los futuristas históricos modernos y los futuristas dispensacionalistas. Ambos son futuristas porque cambiaron el método historicista de los reformadores por el futurismo de la contrarreforma, mis queridos hermanos. La contrarreforma que se originó cuando Martín Lutero comenzó a reformar el protestantismo y comenzó a protestar en contra de los abusos de Roma, el cual optaba por la sola escritura. Luego comenzó la organización jesuita también por Ignacio de Loyola, el cual fue parte de la contrarreforma, y sustituyeron el énfasis en el papado como el anticristo por un individuo futuro que perseguirá a los creyentes. Mis queridos hermanos, todas las iglesias protestantes, cuando comenzaron sus inicios, tenían claro quién era el anticristo, quién era el papado, y por eso era que protestaban. Por eso el nombre de protestantes. Pregúntale a cualquier persona de cualquier denominación que si son protestantes, te van a decir que sí. Pregúntales que por qué ellos protestan o cuál es su protesta. No les van a saber decir, porque la contrarreforma y el jesuitismo se ha encargado de desviar el énfasis en el papado como el anticristo y lo ha puesto como un individuo futuro que perseguirá a los creyentes, que se sentará en Israel y que liderará a Israel por 3 años y medio, y que después de esos 3 años medios, entonces se le quitará la máscara y todo el mundo sabrá que es el anticristo, y comenzará en la última semana de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versículo 25 en adelante. Terrible cómo el cristianismo hoy en día ha optado más por lo que dice el populacho que por lo que dice la palabra de Dios. Terrible, terrible, pero Dios siempre ha tenido pueblo en todas las iglesias protestantes, mis queridos hermanos, que no han doblado su rodilla ante Baal, ni lo han adorado. No solamente eso, el amilenismo y el protestantismo, según ambos, el reino milenario ocurre en la tierra. Terrible interpretación. A pesar de eso, mientras los históricos futuristas consideran a la iglesia el verdadero pueblo, el verdadero Israel de Dios, los dispensacionalistas esperan que las profecías del Antiguo Testamento sobre Israel se cumplan con la restauración literal de la nación y de su templo en Jerusalén, mis queridos hermanos. Están buscando desde el año yo no sé cuándo una vaca roja para poder sacrificarla y poder erigir un tercer templo de Jerusalén en el cual se va a asentar el anticristo y va a hacer un pacto con ellos, y que se restaurará la nación y que Dios viene a buscar a su pueblo literal Israel, aunque siguen en desobediencia y siguen negando a Cristo Jesús hoy en día. Pero Cristo los va a venir a buscar porque es su pueblo el cual los salvará incondicional. Ellos se salvan incondicional y nosotros nos salvamos condicional. Si lo obedecemos, entonces no podemos salvar. Pero el pueblo de Israel, no. Ellos pueden hacer cualquier cosa y Dios como quiera los va a salvar porque es un pueblo escogido por Dios. Que no importa lo que haga, Cristo como quiera los va a salvar en desobediencia y los va a llevar al cielo en desobediencia. Terrible y catastrófica interpretación de la Biblia y de las promesas de Cristo Jesús. En la Biblia no hay ninguna promesa incondicional, mis queridos hermanos. Todo es: si me obedeces, yo hago esto. Si me obedeces, yo te prosperaré. ¿Cómo Cristo te va a decir, no, si tú no me obedeces o si tú haces lo que tú quieras, como quieras, yo te voy a prosperar? Eso no es bíblico, eso es satánico.
Eso te está instando a ti a que tú vivas en tu vida de pecado y que no importa lo que tú hagas, Cristo como quiera te va a salvar. Eso no es lo que predica. Eso no es lo que predicaba Cristo Jesús, ni lo que predicaba Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Terrible, terrible. No solamente eso, que los dispensacionalistas enseñan equivocadamente un arrebatamiento secreto de la venida de Cristo. El rapto secreto, tan conocido a nivel mundial, pero tan falto y carente de citas bíblicas, el cual no es bíblico tampoco. Y que en el milenio todos los judíos se convertirán y volverán a ser el pueblo de Dios. Oye, oigan que esto. En el milenio los judíos se van a convertir así de una, se va a convertir la nación entera cuando Cristo Jesús venga, supuestamente, y volverán a ser el pueblo de Dios. O sea que será una conversión por vista, no por fe. Una cosa que cuando Cristo nos dice en su palabra claramente en Apocalipsis capítulo 22, que el que siga siendo limpio, sea así limpio todavía, y el que se siga ensuciando, sea sucio todavía. Porque aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para darlo a cada uno según sus obras. Apocalipsis capítulo 22, versículos 10. Encontramos la cita que yo les acabo de dar, mis queridos hermanos. Versículo 11 al versículo 14, el cual nos dice también que bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Aquí Cristo nos dice que él no viene a convertir a nadie. Cristo viene a darle el galardón a cada una de las personas según sean sus obras. ¿Y cómo es que los judíos se van a convertir o el mundo completo se va a convertir cuando venga Cristo? Si Cristo no viene a convertir a nadie. Él dice que el que estaba siendo sucio, que se quede ensuciándose. Y el que ha sido justo, que siga siendo justo. Porque aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para darlo a cada uno según sus obras. En contrariedad completa y total de lo que dice Cristo en su palabra, mis queridos hermanos. Sigamos, que ahora que nos está poniendo bueno. Bien, el premilenismo, perdón, como les acabé de decir, a su vez, los adventistas del séptimo día son premilenitas bíblicos, porque, de acuerdo con las escrituras, enseñan que la segunda venida de Cristo será un evento único, real, audible, visible, mundial, glorioso, que ocurrirá al comienzo del milenio. Tenemos citas aquí, que si comenzamos a leer todas estas citas, no terminamos ni hoy, ni mañana, ni el lunes. Por no seguir poniendo algunas citas, solamente puse estas que están aquí, porque son demasiadas citas. Yo no sé por qué, al haber, mientras más citas bíblicas hay que corroboren un tema o una creencia, cualquier cosa, siempre se tira por tierra. Mientras más citas bíblicas hay, menos se cree en eso. Triste realidad cristiana. Cuarta pregunta: ¿qué acontecimiento dará inicio al milenio? Interesante pregunta. Para esto he recopilado algunas citas que nos dirán qué iniciará o qué dará inicio a esto del milenio. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Con qué comenzará el milenio? Con el descenso de Cristo Jesús y la resurrección primera de los muertos, mis queridos hermanos. Apocalipsis capítulo 20 nos dice también lo mismo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 nos dice que aquí él viene en las nubes y todo ojo le verá. Con la venida de Cristo comienzan los 1000 años, mis queridos hermanos. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra sabrán o harán lamentación por él. Sí, amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Nos dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Todo hace énfasis a la segunda venida de Cristo.
para poder comenzar el milenio, mis queridos hermanos. Apocalipsis 20, versículo 1 y 2 nos dice que vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, el cual lo ató, por 1000 años. Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30, ya lo leímos, por eso no lo voy a leer otra vez. Leticia, bienvenida, feliz sábado. Amén, bien. Feliz sábado, querido. Feliz sábado, feliz sábado. Bien. Quinta pregunta, ¿qué harán los justos en el cielo durante los 1000 años? Bueno, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 nos da indicios de qué harán los justos en ese tiempo. Y vi tronos y se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son los que, o qué es lo que van a hacer los justos, mis queridos hermanos, durante este tiempo en el cielo? Recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Por qué es tan importante este tema de la marca de la bestia y de la imagen de la bestia? Porque el que tenga la marca de la bestia y reciba esta marca en la frente, en la mano, no podrá vivir ni reinar con Cristo 1000 años, sino que reinarán aquí en la tierra con Satanás por 1000 años. No solamente eso. Nos dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2 al 3. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Lo mismo que les acabo de decir en Apocalipsis capítulo 4, 20, versículo 4. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más a las cosas de esta vida? A los ángeles vamos a juzgar, mis queridos hermanos, pero ¿cuáles ángeles? ¿A los que están en el cielo o a los que estuvieron aquí con Satanás haciendo y deshaciendo y haciéndonos caer en pecado diariamente? Sexta pregunta. ¿Cómo quedará la tierra durante los 1000 años? Jeremías capítulo 4, versículo 26. Nos dice, miré, y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Tremendo, tremendo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 al 8 tiene la respuesta a esta pregunta. ¿Qué sucederá cuando los 1000 años se cumplan? ¿Qué sucederá cuando los 1000 años se cumplan? Acabamos de leer este texto, parte de estos versículos anteriormente ya, pero lo voy a leer rápidamente. Nos dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Después de los 1000 años, Satanás será desatado, mis queridos hermanos, por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de Dios, los que no habían adorado a la imagen de la bestia ni a la bestia, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están
en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esta batalla de Gog y Magog es un tremendo tema que me gustaría tenerlo próximamente, el cual va acorde con este tema del milenio. Pero como son temas que tienen que tener un estudio aparte y tratar de juntarlos los dos porque son un poco extensos, por eso estoy dando un poco del estudio del milenio ahora, para luego comenzar con la batalla de Gog y Magog, el cual el número de ellos era como la arena del mar. Jesús nos dice que los perdidos serán como la arena del mar y que el número de los cuales se van a poner o alistar eh, en las filas de Satanás para pelear con Dios también serán como las arenas del mar. Interesante, interesantísimo. No solamente eso. Malaquías capítulo 4, versículo 1 nos dice que porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mis queridos hermanos. Esto sucederá cuando los 1000 años se cumplan, que Cristo hará una consumación o hará una purificación total del pecado junto con Satanás y los que adoraron a la bestia y a su imagen. Dice que no dejará raíz ni rama de ellos. Octava pregunta, ¿qué promesa hace Dios después que todo sobre la tierra haya sido consumido por el fuego? Después que todo esto se consumió, que no quedó nada. Veamos qué es la promesa que Dios nos hace, mis queridos hermanos, porque no podemos irnos sin antes estudiar un poco también las promesas que Cristo Jesús tiene para con nosotros después que todo esto suceda. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 al 14 nos da la respuesta a esta pregunta, una respuesta contundente y veraz hace Pedro sobre esto. Nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las cosas que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Interesantísimo que Pedro tenía un amplio conocimiento y comprendía perfectamente esto del milenio, porque lo acaba de resumir completo cómo sucederá. Mis queridos hermanos, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, enseñando y apresurándola para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos ardiendo quemados se fundirán? Si sabemos que todo esto va a pasar, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida de Cristo Jesús? Terrible, tremenda amonestación, tremendo llamado nos hace Pedro aquí, mis queridos hermanos. Sabemos que todo esto va a suceder. ¿Cómo no deberíamos nosotros de andar diariamente en santa y piadosa manera de vivir? No solamente esperando, sino que apresurando también la venida de Cristo Jesús, mis queridos hermanos. Tremendo. Nos sigue diciendo, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Dónde es que Pedro espera que haya cielo nuevo y tierra nueva y haya una justicia perfecta? En el cielo, no aquí en la tierra. El ser humano espera una justicia aquí en la tierra. Mis queridos hermanos, Pedro, Pablo y la Biblia completa nos habla que la justicia será en el cielo con Cristo Jesús por 1000 años, no aquí en la tierra como el mundo cristiano completo y hasta las personas que no son cristianas lo creen, porque la religión popular se ha dado la tarea de confundir a las personas y no solamente de confundirlas, sino que de unirlas en sus teorías y en sus tradiciones, mis queridos hermanos, antibíblicas. Ha unido al mundo entero en ecumenismo, en abierta
rebelión contra Dios y su palabra, mis queridos hermanos. Terrible, pero lo importante es que Dios tiene pueblo en todo lado. Por eso nos llama a dar un llamado, nos insta a dar un llamado, al último llamado de amonestación, que es el llamado, es el cuarto ángel, mis queridos hermanos, de Apocalipsis capítulo 18. Salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia. Cristo tiene pueblo en todos los lugares. Por eso tenemos nosotros que darle ese llamado de urgencia al mundo completo, que de hecho para eso estamos aquí. Nos sigue diciendo, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, por Cristo Jesús, sin mancha e irreprensible en paz. ¿Cómo es que debemos de andar y cómo es que debemos estar diariamente, mis queridos hermanos? Procurad con diligencia, no es algo que nos vamos a morir en la cama esperando, no, es con diligencia que tenemos que esperar. Tenemos que procurar con diligencia ser hallados por Cristo Jesús sin mancha e irreprensible en paz. ¿Se puede llegar a vivir sin mancha irreprensible en este mundo, mis queridos hermanos? Amén. La palabra de Dios nos da estas promesas y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Primera de Corintios capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, nos dice que el Señor no nos dejará ser tentado más de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida para obtener la victoria. Judas capítulo 20, versículo 24 y 25 nos dice lo mismo, que Cristo es fiel y justo para guardarnos sin mancha y sin caída. Primera de Juan capítulo 3 completo nos habla de lo mismo. Entonces, si Dios nos da esta promesa, y también nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 24, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es porque Cristo nos dará las herramientas para poder llegar a ese estandarte que Él quiere que lleguemos en su nombre, mis queridos hermanos. Novena pregunta nos dice, ¿cómo reafirma la Biblia todas estas preguntas? ¿Cómo reafirma la Biblia todas estas preguntas, mis queridos hermanos, que acabamos de leer ahora mismo? Bien, todo esto lo podemos resumir en un apartado, en un capítulo de la Biblia terrible, tremendo, que se encuentra en la última página de la Biblia, mis queridos. Todo lo que hemos venido hablando se resume en el último capítulo de la Biblia. ¿Por qué no? Dice, ¿por qué digo esto? Leamos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que guardan o los que lavan sus ropas. En mi Biblia dice los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, mis queridos hermanos. La Biblia completa reafirma el premilenismo para poder interpretar el tema del milenio correctamente y no caer en doctrinas hechas por hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo. Última pregunta, es una pregunta personal. ¿Qué harás? ¿O qué estás haciendo para encontrarte con tu Dios? ¿Qué estás haciendo o qué harás, querido hermano que me escuchas, para encontrarte con Dios? Una vez ya has tenido el tema del milenio claro y lo que sucederá y por qué es esencial que se haga un milenio, tanto en la tierra como en el cielo. Es un solo milenio para la tierra y para el cielo. ¿Qué estarás haciendo?
No sé lo que estarás haciendo, no sé lo que estarás pensando, pero te pido de corazón que deje que Dios te utilice, que Dios te mantenga firme, que procuremos con diligencias siempre ser hallados sin mancha irreprensible, porque la venida de Cristo se acerca y aquí Él viene pronto y su galardón viene con Él para daros a cada uno según sea su obra. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con todas las cosas ocultas, sean Sean buenas buenas o o sean malas. malas. Últimas palabras del sabio Salomón, que se encuentra en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14, mis queridos hermanos. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Querido hermano que me escuchas. Es una pregunta y es una respuesta personal que todos nos deberíamos de hacer diariamente. Ujú. Y no solamente eso, un himno que me encanta reafirma esta pregunta que deberíamos de hacernos. Vamos a escuchar este himno Amén. titulado ¿Qué estás haciendo por Cristo? ¿Qué estás haciendo por Cristo? ¿Qué estás haciendo por Cristo? Tremendo himno. Uno de mis favoritos, uno de los 500 himnos o 700 himnos favoritos que tengo. Ese es uno de ellos. Amén. Vamos a ver que está por aquí, lo tengo por aquí. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Espero que les haya gustado el tema, mis queridos hermanos. Son preguntas. Entonces, no, claro, porque alguna persona dice, pero ¿y qué será que no van a resucitar los que se habían perdido? No, porque dice Colosenses, ¿verdad? Que cuando el Señor, al final trompeta, cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán Resucitarán primero, primero. luego Exacto. nosotros seremos arrebatados. Entonces, cuando habla de que Satanás va a quedar atado, es que no va a haber nadie a quien el atacar, ya todos los perdidos se perdieron. Entonces, todo el que se perdió ya está sepultado, que esos son los que van a resucitar cuando el Señor venga, ¿verdad? En la segunda muerte, en la segunda resurrección, ¿verdad? Que nadie quiere, ningún cristiano desearía resucitar en la segunda resurrección, ¿verdad? Porque van a resucitar para ver por qué se perdieron. Tú Exacto. sabes, van a resucitar para ver eh, todo lo que pasó y las consecuencias y todo por qué ellos se perdieron. Solamente me imagino que será un review. Yo a veces me imagino que es como un video que tal vez el Señor le va a presentar, Ujú. pero eso es lo que mi corta mente puede imaginar, pero no sé cómo el Señor le va a presentar todos sus hechos y qué hicieron, por qué se perdieron, por qué no se levantaron cuando el Señor vino la primera vez, tú sabes, a resucitar. Así es que es triste, tú sabes, es triste y doloroso y hay que prepararse. Es cierto que durante un año hemos estado más rezagados que nunca, yo diría que más apáticos hasta uno con los otros, pero hay que despertar porque el enemigo ha dormido mucho al mundo con esto de la pandemia, al Exacto. adventista, porque ha puesto este virus demasiado, o sea, no sé, como que lo han manejado hasta de una manera espiritual, como si esto fuera, influyera en la vida de nosotros como cristianos. O sea, el enemigo se ha encargado de hacer muchas cosas con este virus, pero nosotros sabemos que el que está en el Señor y confía en el Señor no debe de temer ni andar con esta preocupación de que si estoy o no estoy, tú sabes, yo me refiero a si estoy vacunado o no estoy. Ujú. De las dos formas que tú estés, si por casualidad tú tomaste cualquier decisión, como quiera Dios va a estar contigo, porque dice que el Señor no abandona a sus hijos fieles, tú sabes. Y lo Amén. que nosotros tenemos que tener es fe y confianza en el Señor, porque el Señor no nos ha abandonado. La sierva de Dios dice que así como el Señor nos ha conducido en el pasado y nosotros vimos de dónde el Señor nos sacó, de cuántas cosas nos libró, entonces también nos va a librar. Y si hay que morir por cualquier circunstancia, pues que podamos morir en Cristo, o sea, no morir porque, oh, yo hice tal cosa para, ¿entiende? Para no Ujú. morir ni nada de eso, sino saber que cuando le llegue la hora a uno, el momento, es una decisión de Dios, porque el que controla nuestra vida es el Señor, tú sabes, y debe Amén. estar preparado en cuanto a eso de no temer a pestilencia ni a nada de eso, porque eso está anunciado en la Biblia, no es para que nosotros
estemos como pasamos este año, con un miedo y una cosa que pareciera, tú sabes, que no sé, yo de verdad me quedaba con la boca abierta, como muchos se condujeron en esta situación, pero cada quien sabe dónde ha puesto su confianza, tú sabes. Exactamente. Hoy en día el ser humano, lastimosamente, confía más en la vacuna y en los gobiernos y en todo lo que pueda suceder que en Sí, Cristo Jesús. sí, Isaías capítulo 45, versículo 22 nos dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios y no hay más. Hoy en día el ser humano pone la vista en todo lo que hay en el mundo, menos en Cristo Jesús para ser salvo. Tristemente, triste realidad, pero es así. Está profetizado, así tiene que pasar, porque la palabra de Dios no se puede equivocar ni nunca lo hará, porque es inspirada por Dios y en Dios Dios no es hombre para que se arrepienta ni que se equivoque. Así que vamos a escuchar este tremendo himno. Gracias, Madre querida, por esta intervención tan importante de este tema. Escuchemos las estrofas de este himno y meditemos en ella, mis queridos hermanos. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Es el himno que vamos a escuchar a continuación. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? Sembrando está su palabra, o te hallas durmiendo quizás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo, tu gran Rey Señor? Cuidas el alma afligida con gracia, ternura y amor. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, tú que le darás. ¿Qué estás haciendo por Cristo? Pronto anochecerá. Ven sin tardar y trabaja, pues Cristo muy pronto vendrá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? Esperarás. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? Te dio su gracia, tú que le darás. ¿Qué le daremos a Cristo, mis queridos hermanos? De los talentos que Cristo nos ha otorgado, ¿se los devolveremos para atrás? Estamos, estamos dando un uso a los talentos que Cristo nos ha dado, nos ha confiado. ¿Qué estamos haciendo por Cristo Jesús y por su causa? Preguntas que deberíamos de hacernos diariamente. Quiero agradecer para terminar a las personas que nos estuvieron viendo a través de Facebook Live. Que el Señor los bendiga y que esta programación haya sido de bendición y de crecimiento espiritual para cada uno de ustedes, al igual que las personas que nos están acompañando el día de hoy a través de Zoom también. Que el Señor los bendiga y gracias por tomar un poco de su tiempo para conectarse y estudiar un poco la palabra de Dios con nosotros. Así que, sin más que decir, vamos a orar para concluir este apartado de la sociedad de jóvenes. Oremos así como estamos. Querido Dios, Señor, gracias, Padre, te damos por este maravilloso tema, Señor, que tú nos has dado, que es el milenio, Padre. Gracias porque nos das tu palabra clara y precisa, Señor, para entender este tema, que a pesar de que vengan vientos de doctrinas contrario a lo que tú
hayas dicho en tu palabra. Siempre tenemos la fe y tenemos como norma utilizar Isaías 8:20, a la ley y al testimonio para todos, Señor. Gracias porque nos das la ley y el testimonio para poder entender cualquier tema bíblico, Señor, y no dejarnos guiar por el populacho o por las tradiciones de los hombres. Gracias, Señor, te damos por todo. Ayúdanos, Señor, a prepararnos diariamente, a actuar y a vivir de una manera sin mancha, irreprensible, en paz, Señor, en la paz que tú das, no en la paz que el mundo da, Padre. Ayúdanos y prepáranos para encontrarnos contigo en las nubes de los cielos y durar contigo en el cielo 1000 años, Padre. Ayúdanos y fortalécenos diariamente para poder ganar la batalla contra el enemigo, Señor. Tú nos dices en tu palabra que tenemos que someternos pues a ti, resistir al diablo y él huirá. Ayúdanos a someternos diariamente a ti, Señor, para que podamos resistir al diablo y él pueda huir de nuestra vida. Y de esa manera podamos actuar en santa y piadosa manera de vivir, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Pasen un feliz resto de semana, que el Señor los bendiga y nos vemos el viernes, si Dios lo permite, con otro tema espectacular bíblico. Así que pasen feliz resto de noche y que el Señor los bendiga. Amén.